Ahora nos vamos a volver al tema que estuvimos hablando tempranito a la mañana, vacunas, COVID y todo esto que venimos charlando ya hace muchos meses. Y para eso estamos en comunicación con Víctor Romanovsky, que es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología, es investigador del CONICET y es docente en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal? Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, Cecilia y Pablo Cufré también acá en la mañana de Miravoz, te agradecemos mucho por este rato. Nuevamente hemos hablado ya con vos hace unos meses, cuando recién asomaban en el horizonte algunas posibles vacunas y hoy ya, bueno, nos encontramos charlando de vacunas que ya están siendo aplicadas. Y quería arrancar por ahí para preguntarte si esta rapidez, ¿no? en la generación de esas vacunas contra el COVID-19, si eso es seguro, que haya sido tan rápido, que haya pasado tan rápido la generación de estas vacunas. Sí, es cierto que es un caso inédito que muchas vacunas, no una sola, Sí. hayan sido desarrolladas en el término de casi menos de un año. Sí. Pero te cuento lo siguiente, ninguno de esos desarrollos que ya fueron evaluados por diferentes entidades regulatorias se ha salteado ningún paso. Uh-huh. Los pasos son diseñar la vacuna, probarla in vitro, probarla en ensayos preclínicos que involucran animales de laboratorio. Uh-huh. Una vez que eso da buenos resultados, se pasa a lo que se llama fase 1, Sí. luego a fase 2 y luego a fase 3, siempre y cuando la fase anterior haya dado buenos resultados. Claro. Eso normalmente demanda años, pero en este caso, dada la presión, dada lo espantoso de la pandemia, se ha logrado superponer algunos de esos plazos. Por ejemplo, mirando un poquito cómo venía la fase 1, ya se empezaba la fase 2 antes de concluir la fase 1, que se hace solamente con unos pocos voluntarios humanos. Claro. Antes de tener los resultados completos de la fase 2, si estos eran alentadores, se apostaba a iniciar un estudio mucho más masivo con muchos más voluntarios en la fase 3. Uh-huh. Y es así que pudimos ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Sí. El otro aspecto, digamos, de acortamiento de plazos es que las entidades regulatorias normalmente se toman entre meses y años para analizar los datos crudos. Claro. Esto, afortunadamente, digamos, tuvo una respuesta muchísimo más ágil por las entidades regulatorias. Como diríamos en mi barrio, se pusieron las pilas. Claro. Y en realidad, no es que al final, cuando tuvieron que dar su veredicto sobre la autorización para uso de emergencia, se encontraron con un mamotreto de 1000 páginas. Claro. Porque los desarrolladores de las vacunas iban suministrando datos a medida que iban apareciendo. Claro. Como que se ajustó todo o para sea, que no se se vaya faltó nada, rápido. son Sí. seguras. Claro, bien. O sea, se solaparon las fases, pero no se tomó ningún atajo, digamos, para hacerlo en resumen. Eso es decirlo con un poder de síntesis admirable. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, acá Pablo Cufré también. Buen día, Víctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Sí. En ese sentido, de esta rapidez en la reacción de no solo de los laboratorios, sino de los organismos que lo controlan, ¿es algo que vaya a perdurar en el tiempo o es exclusivo de esta pandemia, haciendo futurología, entiendo? Bueno, yo creo que todas las enseñanzas se tienen que capitalizar en un comportamiento que perdure en el tiempo. Creo que esto fue una gimnasia y un entrenamiento para las entidades regulatorias que deberían sostener en el tiempo para otros eventos, digamos, de autorización.
Bien. Pero es mi opinión. Y en ese, digamos, continuando con eso, ¿hay en vista nuevos eventos? Bueno, hay una batería de diferentes vacunas, si solamente nos remitimos a las vacunas, que están en fases experimentales, ensayos clínicos en fases 1, 2 y 3. Uh-huh. Hay un abanico inmenso de vacunas en esa situación, utilizando plataformas novedosas. Y bueno, sería ideal si las entidades regulatorias actuaran tan rápidamente como lo hacen los investigadores que participan de esos desarrollos. Y en esos nuevos desarrollos se está contemplando estas apariciones de nuevas cepas no sé si hay forma de predecir esas mutaciones que puedan llevar a complicar los desarrollos de vacunas. Sí, afortunadamente hay formas de encarar este problema si es que existe. Claro. Hasta ahora, la mayoría de los desarrolladores de vacunas obviamente se preocuparon por la aparición de nuevas variantes virales que tenían un comportamiento diferente. Sí. Pero esto no es nuevo, esto viene de febrero del año pasado ya. Sí. Así que saltó a los titulares ahora porque hay cepas que tienen una transmisibilidad mucho más rápida, mucho más fácil. Claro. Sin que esto signifique que la enfermedad que causa es más grave o severa. Claro. El tema es si esas modificaciones en la estructura de la proteína de superficie del coronavirus sí. modificarían la eficacia de la respuesta inmune. Claro. Entonces, lo más rápido para hacer en esas evaluaciones es enfrentar a estas nuevas variantes virales con los anticuerpos de sueros de convalecientes. Ajá, bien. Que son algo que se usa para bloquear el acceso del virus a las células. Claro. También se puede utilizar el suero de los individuos que ya están vacunados y ver si eso funciona. Ajá. Y también se pueden utilizar los anticuerpos monoclonales que se desarrollaron en algunas empresas para bloquear el acceso del virus a las células. Sí. En el caso de la Argentina tenemos un biofármaco a partir de suero equino, sí. que también cumple esa función. Y entonces, lo que han hecho las empresas inmediatamente es enfrentar a esos virus con toda esa batería, anticuerpos policlonales de convalecientes, anticuerpos policlonales de vacunados y anticuerpos monoclonales terapéuticos con el virus, como decía, y ver si se conserva la infectividad o si se bloquea la infectividad de ese virus como con la variante original. Bien. Todos esos estudios han sido muy positivos en el sentido de que sí, se bloquea. Perfecto. Ahora, con la variante sudafricana, por ejemplo, sí. Ese bloqueo es bastante inferior. Ajá. Bastante inferior. Pero también existen datos que dicen que los niveles de anticuerpos que se generan durante la vacunación, después de la vacunación, son suficientemente altos como para que, aún siendo un 20% deficientes en el bloqueo del virus, sean suficientes para proteger de una infección que cause una enfermedad severa. Bien. O sea, esto, digamos, no es como para dormirse en los laureles, claro. porque las compañías que, justamente las que
desarrollaron estas plataformas más novedosas que se basan en el uso del gen de la proteína S Sí. y no de la proteína misma, pueden introducir esas variaciones en la secuencia del gen como para reproducir la variante. Claro. Y en ese caso tendríamos en alrededor de 6 a 8 semanas una vacuna específica para bloquear a la variante. Bien. Ahora, Es decir, que existe el sí. mecanismo, digamos, técnico-científico como para apuntar a la variante cuando ésta aparezca. Y por eso es importante todo el programa de monitoreo de variantes, que es sin duda muy, muy efectivo en el Reino Unido, donde la capacidad de secuenciación de ácidos nucleicos es muy alta en el consorcio que lo hace, pero también en Argentina tenemos el proyecto País, que toma aislamientos de virus, de casos específicos, cuando merecen una atención especial, y obtiene la información de la secuencia del gen. Bien. Justamente sobre esto, hablabas de la secuencia del gen del virus, y circularon noticias y publicaciones tendiendo a justamente desacreditar o generar desconfianza sobre las vacunas, que hablaban de que las vacunas podían modificar el ADN de las personas. ¿Es posible esto? Bueno, es muy importante reconocer que las mentiras disfrazadas de libertad de expresión son realmente criminales, son actos criminales. Totalmente. Encima, digamos, hay noticias que aparecen con títulos impactantes, y cuando uno lee la nota, en realidad el contenido, la sustancia del texto, no confirma lo que alguien que solo lee los títulos de los diarios se queda como idea verdadera. Claro. Todo eso que vos mencionaste es pura macana. Realmente no existe riesgo en este tipo de vacunas. Es muy importante desenmascarar a estos grupos antivacunas solapados, que no dicen que son antivacunas, pero sí siembran dudas sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas. Tal cual. Los epidemiólogos argentinos metadisciplinarios, con este nombre exótico, digamos, inventado, porque realmente son unos criminales científicos, Chinda Brandolino, Roxana Bruno, los médicos por la Marcelo Martínez, otro médico, digamos, con títulos en la pared, pero con poco cerebro o con maldad en su cerebro, realmente hacen dudar a las personas que los escuchan como profesionales prestigiosos, porque no los conocen. Claro. Nosotros, digamos que los conocemos, realmente nos extraña que lleguen a semejante nivel de pavadas en sus declaraciones. Claro. Sí, es miserable el uso del poder de quien porta el ambo, ¿no? Para justamente generar miedo sobre algo que, como vos decías, sigue un montón de protocolos de seguridad que dan cuenta de justamente la seguridad que tienen. Pero bueno, así estamos. Y afortunadamente te digo que hay muchos profesionales médicos que se juegan la vida. Sí, claro. Y pasan horas y días atendiendo enfermos, incluso a riesgo de su propia salud, que son profesionales comprometidos y que realmente son admirables en su actitud. Y que tienen muy poca prensa, lamentablemente. De hecho, aquí en nuestra zona hay una gira, de alguna manera, de uno de estos integrantes de este grupo que se hacen llamar Médicos por la Verdad. Lamentablemente. Médicos por la Verdad. Sí, nada más paradójico que ese nombre. Sí. Pero bueno, lamentablemente también tienen los recursos y esta capacidad de, digamos, desde una posición de poder de doctor o de médico, de difundir sus ideas que realmente
son, como bien decías, criminales, definitivamente. Pero bueno, así contra todo eso, y por eso nos interesaba mucho esta conversación contigo, porque son muy claro, muy contundente y con datos verdaderamente científicos y entendibles. Hablando de esto... El problema, Pablo, sí. Discúlpame que te interrumpa, sí. es que muchas veces estos médicos charlatanes, y algunos que ni siquiera son médicos, mezclan verdades con mentiras. Entonces claro, es un discurso disimulado que parece estar basado en conocimientos médicos, y en el medio se filtran mentiras absolutas, claro, como esto de los riesgos de estas vacunas, que yo diría que en realidad son mucho más seguras que otras vacunas que tenemos en el calendario, claro, sin, digamos, despreciar a las otras vacunas, porque los niveles de seguridad son adecuados como para prevenir de enfermedades tan terribles. Si no, nunca hubiéramos erradicado la viruela del planeta Tierra. Claro, definitivamente. Vuelvo al debate más científico. Hemos visto que se está contemplándose, y hay una cuestión mediática, pero más que lo mediático me interesa lo científico, respecto de cómo hacerla esta campaña de vacunación en el sentido de primera dosis, segunda dosis, si conviene aplicar masivamente, por ejemplo, la primera dosis y esperar un poquito más para la segunda, o hacer el proceso tal como lo estableció el laboratorio. ¿Qué hay al respecto de esto? Bueno, acá hay dos posiciones, cada una tiene su razón. Los más conservadores dicen, no podemos apartarnos ni medio día del protocolo que ya fue ensayado en fase clínica 3. En realidad, ninguna de las fases clínicas 3 ha sido concluida, todas las autorizaciones se hicieron con datos intermedios, digamos, antes de completar la fase clínica 3. Sí. Eso tiene sentido, digamos, es conservador, uno no se arriesga nada, pero también se arriesga a que si hay un cuello de botella, que es el suministro de vacunas, que no solo alcanza a la Argentina, sino al resto del mundo también, vacunamos solamente una porción chica de la población en 1 o 2 meses. Sí. Si nosotros cambiamos de estrategia y utilizamos las dosis disponibles para vacunar al doble de las personas en ese mismo tiempo, 1 o 2 meses, no es que estemos renunciando a la segunda dosis, que sería un refuerzo, claro, sino que la estamos dilatando para aumentar la cobertura poblacional de vacunados. Ya hay muchos ensayos clínicos que dicen que una dosis llega a proteger más del 70%, no 91, 95%, que son datos extraordinariamente altos que ni siquiera los más optimistas esperábamos de estas vacunas. Claro. Pero con una sola dosis hay una protección del 70% o más, y eso ya es un logro importantísimo que nos permitiría aguardar unos meses antes de aplicar la segunda dosis. Bien. Y sería negocio para mí. Claro, ir logrando una cierta inmunidad en mayor cantidad de gente. ¿Qué porcentaje de la población tendría que estar vacunada, por lo menos con la primera dosis, para decir que ya hay una inmunidad que nos permite poder volver a ciertas actividades? Los cálculos de la inmunidad de rebaño, que es o inmunidad comunitaria, que sería más elegante decirlo de esta manera, que se necesitan para bajar lo suficiente la circulación del virus para que retornemos a una vida más o menos normal, se calculan entre el 70 y el 85% de la población vacunada. O sea, es una gran cantidad de gente.
Sí, siendo voluntaria, ¿se podrá llegar a ese número? Digo, porque entre las campañas de desacreditación de la vacuna, más que es voluntario, o sea que no hay una obligatoriedad en ir a vacunarse, a veces parece difícil llegar a ese número. No sé cómo lo ves. Es cierto, pero digamos, si nosotros no sobrevaloramos las opiniones de los medios opositores al gobierno. Lamentablemente, esto que es un problema médico se ha politizado, sí, desacreditando la vacuna, porque la vacuna y la vacunación de un grupo importante de la población sería de alguna manera un éxito de la gestión. Entonces la oposición trata de sembrar dudas, vemos a muchos notables mentidores, digamos, decir macanas en televisión, en radio, en periódicos. Perdón, en Argentina la aceptación de las vacunas ha ido creciendo, afortunadamente, y nunca fue tan antivacuna la Argentina como Francia, por ejemplo. Claro. O sea, me parece que es razonable esperar que un 70% de la población se vacune. Bien. Hay cosas que los medios opositores dicen y los políticos opositores declaman en público, y otra cosa es cómo se van a comportar en su vida privada. Yo creo que ninguno es tan tonto como para no aceptar ser vacunado en una situación de emergencia como esta. Tal cual. Y para ir cerrando, quería preguntarte acerca de un tema que está bien candente actualmente, que es el retorno a las clases presenciales, de alguna manera gradual o no gradual, pero en definitiva es lo que está rondando. Ahí se manifiesta la intención de que eso pase. ¿A qué nos exponemos con esta modalidad? El tema no es solo la configuración de las aulas, donde se necesitarían aulas mucho más espaciosas y ventiladas que las que hay en el promedio de las escuelas. Pero aún, suponiendo que haya instituciones donde eso se pueda mantener, es lógico pensar que no será posible que retorne todo el alumnado a las aulas, porque la capacidad debería disminuirse a 1/3 o 1/5 de la capacidad normal de las aulas. En lugar de tener 30, 40 chicos en un salón, va a haber que tener 10, 12 chicos frente a un docente, una docente. Claro. Entonces, eso es una limitación. Pero yo creo que hay otra cosa que no se discute de la misma manera, unido a esta voluntad que todos tenemos de retornar a la presencialidad en las clases de las escuelas. Se cortó. Los alumnos a la escuela. El uso del transporte público está probado que es una de las maneras de incrementar los contagios. Es un lugar riesgoso y por eso se ha estado limitando el acceso al transporte público. Eso no sé cómo se podría hacer. Se podría hacer si hubiera vehículos dedicados al transporte de escolares y que no sean compartidos con diferentes establecimientos, porque significaría que el mismo recinto, sin ser suficientemente ventilado, estaría ocupado por diferentes contingentes de alumnos. Claro. Y eso también habría que tenerlo en cuenta. Y la otra cosa que deberíamos tener en cuenta también es que sería ideal que todos los docentes estuvieran vacunados al comienzo de la presencialidad en las aulas. Claro. No es un requisito, 100% imprescindible, pero sería deseable. Sí, al menos aquellos que sean de riesgo,
por lo menos. De ninguna manera los docentes que estén en los grupos de riesgo pueden retornar a la presencialidad. Claro. Porque eso sería ponerlos en un riesgo innecesario. Tal cual. Claro. Totalmente. Bueno, Víctor. Y se ha dicho, se ha dicho que los chicos no contagian. Sí, también. Los chicos se infectan y contagian. Claro. Que los niveles de contagio no sean los mismos que con los adultos es otra cosa. Pero tenemos, digamos, como enseñanza lo que ocurre en otras latitudes, en diferentes países, digamos, tan diferentes como Israel y Estados Unidos, se ha utilizado diferentes estrategias y, por ejemplo, Israel ha tenido que cerrar las aulas cuando tenía intenciones de abrir las escuelas. Sí. Exactamente. Sí. O sea, las experiencias hablan por sí mismas, ¿no? Bueno, veremos cómo... Sí, o sea que no es un tema saldado, hay que reanalizarlo y solamente volver a la presencialidad cuando las condiciones estén dadas. Bien. Y no solo en lo que tiene que ver con la vacunación o las posibilidades de ventilación y transporte, sino que estén todas las condiciones, sobre todo edilicias, ¿no? En los establecimientos. Exacto, porque son todos componentes que van sumando al riesgo mayor o menor que corren los alumnos, sus familias y en realidad toda la comunidad educativa. Así es. Bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta charla con la mañana de Miravoz, muy clara como siempre, así que por eso nos interesaba mucho, como te decía antes, conversar contigo. Así que muchísimas gracias de nuevo y a disposición para también seguir contando y difundiendo lo que tiene que ver con todo este tema. Muchas gracias a ustedes y realmente espero que, digamos, su vocación de llegar a la verdad y tratar de diferenciar los mitos de las fake news es muy importante. Es necesario que la comunicación que llegue a toda la población sea la verdadera. Bien, exactamente. Casi una obsesión para nosotros a esta altura. Le mandamos un abrazo grande. Que tengan lindo día, gracias. Hasta luego. Gracias.